Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a esta conexión especial de Inverso 360. Esperamos que hayan tenido una buena semana y que hayan disfrutado de todo lo que han estado haciendo. Tal vez algunos han comenzado a trabajar otra vez, especialmente lo que está en el sistema educativo. Algunos han estado cumpliendo con algunos compromisos, pero hoy nuevamente nos volvemos a conectar juntos para estudiar la palabra de Dios. Emmanuel, ¿cómo estás? Vamos a ver si Emmanuel logra escucharme. Creo que tenemos algunas fallas técnicas en esta noche. Sabemos que en algunos sectores ha estado un poquito problemático el tema del internet. Vamos a ver. Bueno, y desde ya queremos invitarlos a todos ustedes para que puedan compartir esta transmisión con sus amigos, con su grupo de jóvenes de la iglesia, que semana a semana también estudian la lección de Inverso. A ver, Emmanuel, ¿puedes escucharme? Ok, vamos a ver. Puedo conectarme. Ahora. Ok, esta es una prueba. Aparecemos en ambos, pero yo creo que finalmente el celular es como Ionaf, tu mejor opción. Bueno, Dilner, estamos contentos, ¿no? Y quiero contarte que nuevamente estamos en la frecuencia de Orión 99.7 FM. Queremos saludar entonces a nuestros amigos de La Victoria, Estado Apure y sus alrededores por unirse a esta transmisión. También queremos saludar a nuestros amigos de la zona de San Cristóbal, toda la zona metropolitana del Táchira, aquí en San Cristóbal, de la familia de Bienes 106.1 FM. Y aunque el pastor Isaac no está, porque el hombre está trabajando, Peña del Señor, estamos seguros que tenemos conexión también por La Voz del Piñal, 89.5 FM. De esta manera, Dilner, el circuito de Hop Radio Venezuela sigue apoyando Inverso 360. Y cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal estos minutos con nuestros amigos nuevamente? Mira, me alegra muchísimo poder conectarme otra vez con ustedes. La semana pasada no pude estar por algunos compromisos, pero... Cuéntalo a nuestros amigos están dispuestos a escuchar y a comentar. La semana pasada estuvimos precisamente en el Congreso de Educación de la Unión Venezolana Occidental en la isla de Margarita. Estuvimos disfrutando de varias capacitaciones, preparándonos para este nuevo año escolar, que será un año de bendición y un año de muchos retos. ¿Okay? En el mundo en que vivimos tendremos muchos retos, pero el Señor va delante de nosotros. Y siempre está Dios con nosotros. Y esa es una bendición, y creo que lo descubrimos durante esta semana. Yo no sé si alguno de nuestros amigos ha tenido algún vecino complicado alguna vez. Yo no sé si te ha pasado eso también, Emmanuel. Bueno, Emmanuel, para los que no lo saben, en un momento, Emmanuel y yo... ¿Un vecino complicado? Y también nuestro amigo Banqués, Jean Banqués, que le mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo. Logramos ser vecinos de residencia, ¿okay? Mientras estuvimos en la universidad. Pero no es porque seamos vecinos complicados, pero en algunos lugares, ¿verdad? Tal vez donde ustedes están viviendo ahora, tal vez tengan vecinos complicados. Tal vez alguien que pone música hasta altas horas de la noche, personas que están haciendo mucho ruido a tu alrededor, y entonces tú quieres descansar, quieres estar tranquilo, pero tienes todo eso ahí. Pero ¿te has preguntado alguna vez cómo sería tener a Dios de vecino? O sea, imagínate que Dios viviera en la casa de al lado. ¿Cómo sería? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo sería tu estilo de vida al saber que Dios vive en la casa de al lado? O peor aún, si Dios viviera en tu propia casa. Creo que eso sería... ¿Por qué usar la palabra peor aún? A ver, ¿cómo tú crees que eso sería complicado, Emmanuel? Yo creo que sería bastante complicado. ¿Por qué? Pero es por los prejuicios que nosotros podríamos tener, ¿no? Yo creo que quizás los prejuicios nuestros no nos harían disfrutar de la presencia de Jesús. Es del tipo de Dios en el que hayamos creído.
¿Sí me entiendes? Porque si nosotros tenemos en mente un Dios castigador, un Dios que está pendiente ahí de qué está pasando para enviar un golpe y castigar, yo estaría asustado de vivir tan cerca. Si estaría asustado de tenerlo de vecino, imagínate en la misma casa. Pero por el contrario, si es el Jesús bíblico, yo creo que nuestra actitud debería cambiar, no una actitud de emoción, de entender que el Señor pues, nos ayudaría a encontrar la mejor versión de cada uno de nosotros, a parecernos cada vez más a Él. Pero sí es un asunto que nos lleva a pensar en muchas cosas, Dilne. Bueno, y precisamente durante esta semana estudiamos un poco acerca de eso. Estuvimos estuvimos estudiando precisamente acerca de la casa de Dios. Me causa un poco de curiosidad y es interesante el hecho de que en un momento el pueblo de Israel tiene miedo de estar en la presencia de Dios. Cuando Dios le da los 10 mandamientos, ustedes lo recuerdan, hubo truenos, hubo relámpagos, hubo movimiento en la montaña y la gente le dijo a Moisés, Moisés, ve a hablar tú con Dios y nosotros te vamos a escuchar a ti. Ahora, imagínate la impresión de que ahora Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Constrúyeme una casa, construye el tabernáculo, porque yo voy a estar con ustedes. O sea, creo que eso sería algo sorprendente. Y creo que eso también tiene implicaciones muy especiales para nosotros en este tiempo. Me gustaba una historia que quiero compartir con ustedes, que está en la lección. Dice, tener un amigo en el vecindario donde uno vive es una de las experiencias más emocionantes que puedes experimentar de joven. Si los padres y los hermanos son estupendos, pero no hay nada mejor que tener un buen amigo, sobre todo uno que viva cerca. Solamente hay que cruzar la calle y ya llegas a su casa. Eso realmente es increíble y creo que muchos de ustedes, especialmente aquellos que están en edad universitaria, que están en la universidad, que viven en residencias y comparten con sus amigos, viven una experiencia única. Porque las amistades auténticas a través de esa conexión, entonces se pueden fortalecer. ¿Okay? Y eso, por lo menos con nosotros... ¿Tú tuviste un amigo así, pero en tu infancia, antes de llegar al contexto universitario? ¿Alguien en tu barrio, en la zona, así? Yo creo que sí. Ahorita no recuerdo. Vamos a descifrar tu asocialidad aquí. No. Sí tuve amigos realmente que conectaban mucho. El detalle es recordar quiénes eran. Yo sé que en la etapa del liceo, que sí me acuerdo más, yo tuve un grupo que vivíamos muy cerca, entonces hacíamos las tareas juntos también. Entonces socializábamos mucho. A veces nos íbamos a hacer tareas solamente para ir a comer a casa de alguien. ¿Okay? Entonces, sí tuve muchos amigos que vivían muy cerca y donde podíamos compartir de esa manera. ¿Y yo creo que en ese contexto, yo, así como tú dices, o como dice la lección, no, o sea, de cruzar la calle y tener la posibilidad de compartir con alguna amistad, no, los de la cuadra no eran amigos míos. Pero hay que destacar que mi pueblo también es un pueblo pequeño, por lo tanto yo tenía amigos a 3 cuadras, a 5 cuadras, y eso era agarrar la bicicleta y llegaba a la casa de ellos para hacer las tareas, ir a compartir un rato, echar bromas. Entonces, pero pensar en eso puede ser bastante interesante, ¿no? En el contexto de vivir cerca. Y quizás tú lo has mencionado, ¿no? En el contexto universitario, pues sí tuvimos esa posibilidad. Los que vivieron en el hogar, entonces estaban todos juntos ahí, 50, 60. Pero nosotros como externos teníamos posibilidades similares, ¿no? Así es. Y que a lo largo del tiempo tú vas conociendo otras personas que también van llegando y terminas relacionándote con esas personas. Incluso llegas a entender verdaderamente sus necesidades y sus problemas. Porque tú cuando llegas, o sea, cuando eres nuevo en un territorio, te estás mudando, todo lo demás, cuando ya pasan algunos años y ves que alguien llega nuevo, tú dices, mira, esto es así. O sea, necesitas conocer cómo son las cosas y eres capaz de poder ayudar. O sea, te conectas más con las personas. ¿Sabes qué? Queremos invitar a todos nuestros amigos también a que puedan escribir en los comentarios quién ha sido ese amigo que has tenido en tu vecindario que realmente ha marcado tu vida. ¿Okay? ¿Quién ha sido ese amigo que ha logrado que tú puedas tener una conexión y que al tiempo de ahora tú también lo recuerdes?
Esa dinámica está buena, Diller, que puedan comentar, ¿no? Y que utilicen el @ para que la persona le llegue la notificación de que lo están recordando como ese amigo de la infancia con el que compartieron bastante. Mira, por aquí tenemos un saludito de un gran amigo también, el pastor Isaac. Dice, saludos muchachos, Dios les bendiga, excelente programa. Hoy se fue de farra, pero esperamos próximamente nos acompañe. Así es. Mira, Manuel, Dios tenía un propósito especial, ¿okay? Porque Dios ahora quería habitar con su pueblo. Hay un versículo que me encanta que está en Éxodo 25:8 y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Por qué crees tú que Dios tenía la necesidad de habitar? Hay que desconectar los dispositivos. Sí, pero es que quería ver los comentarios. Entonces, estaba conectando solo para ver los comentarios. Ok. Vuelve con tu pregunta, Diller Pérez. ¿Por qué crees que era necesario que Dios habitara con su pueblo? ¿Por qué Dios hace este plan para habitar con ellos? Bueno, mira, voy a comentarte lo que yo entendí, ¿no? Allí, sobre todo de los primeros días, y es eso, que primero el autor de la lección nos recuerda esas amistades que hemos tenido tanto en nuestra infancia como en el desarrollo de nuestra adolescencia y juventud, para entender el tipo de relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, ¿no? La cercanía que Él quiere tener en esa relación con nosotros. Por eso era importante, Diller, porque el Señor no quería una relación superficial y estaba tratando de abordar al pueblo de Israel de una manera totalmente diferente. A mí me llama la atención cómo la lección destacaba esa diferencia tan grande entre los dioses de otras culturas, de otras naciones, donde el altar ellos iban y adoraban solo una estructura, ¿no? Un ídolo, pero el Señor está pidiendo realizar una casa. Y la pregunta que también me surge en relación a lo que tú comentaste y preguntaste es ¿por qué una casa? Es interesante que el Señor haya elegido, ¿no? Una tienda, una casa, o sea, un símbolo que a nosotros nos recuerda. ¿Qué piensas tú cuando piensas en tu casa? ¿Piensas en el amor de tus padres? ¿Piensas en el compartir familiar? Espero que no pienses en problemas ni peleas, sino que pienses en ese calor fraternal. Por eso es que cuando uno está lejos desea volver a casa. Y yo encuentro algo muy significativo en esa figura que utiliza Dios para conectar con el pueblo de Israel en su relación cercana. Claro, y me parece interesante lo que estás diciendo, porque muchas veces nosotros nos podemos centrar solamente, por ejemplo, en los rituales y las ceremonias que se realizaban, pero a veces como perdemos como ese sentido de familiaridad que quería tener Dios. Y realmente es muy acertado ese pensamiento de que cuando uno piensa en la casa, especialmente la de sus padres, uno piensa en ese amor, ese cariño, ¿verdad? En ese trato especial que tú tienes cuando llegas ahí a casa de tus padres. Entonces, imagínate ahora ir a la casa de Dios, es un trato especial que Dios te está dando. O sea, es una oportunidad de conectar con Él. Y qué lindo es que nosotros podamos recordarlo así. Porque a veces pensamos, bueno, Dios mandó a construir un santuario, Dios mandó a construir una casa, y entonces pensamos solamente en la estructura y pensamos solamente en los rituales. Y a veces eso se vuelve vacío, ¿ves? Cuando lo pensamos así, cuando realmente Dios quiere algo mucho más. Sí, y ese es el error más grande que nosotros hemos cometido, Diller, que le hemos quitado la persona, ¿no? No pensamos en quién, sino en qué. O sea, yo voy a la iglesia, ¿pero por qué? No, porque tengo que ir todos los sábados, porque mi mamá me acostumbró, mi papá me acostumbró, porque tengo parte en la escuela sabática, no, porque yo soy el director del servicio de canto. No pensamos en quién, por quién yo voy, por Jesús, por encontrarme con el Señor, por alabarle, por escuchar su palabra, ¿no? Sino caemos en eso que tú mencionas. Así mismo es. ¿Sabes qué? También ese lugar que Dios estaba creando era un lugar precisamente para que los humanos nos podamos sentir seguros. En todo lo que está sucediendo actualmente, incluso las noticias, ayer, que en los Estados Unidos una persona fue asesinada, yo estaba viendo las redes y estaba viendo muchos comentarios de esta persona. Resulta ser que es un activista, ¿okay? Que terminó siendo asesinado. O sea, fíjate cómo nosotros a veces nos podemos sentir inseguros en poder
hablar, en poder expresar nuestras ideas en algunas ocasiones, pero Dios ahora está creando un lugar para que el pueblo de Israel se sienta seguro. Ahora ellos están caminando por el desierto, no hay nada a su alrededor, hay mucha incertidumbre del lugar donde van a llegar, aunque ellos creen y confían en la promesa de la tierra prometida. Muy posiblemente existían también personas que dudaban de si realmente iban a entrar a la tierra, o tal vez las temperaturas, todos los cambios que, valga la redundancia, experimentando, pudiesen llevarlos a sentirse un poco inseguros. Pero ahora Dios les está diciendo, ¿saben qué? No tienen que sentirse inseguros, porque yo estoy con ustedes. Y qué maravillosa promesa también es para nosotros hoy, de que podamos tener esa misma seguridad de que Dios está con nosotros, incluso cuando a veces sentimos que todo a nuestro alrededor se está cayendo, cuando sentimos que existen muchos problemas, y cuando vemos un caos aquí y allá, nosotros podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Dios está conmigo y yo puedo sentirme seguro. ¿Ibas a comentar algo? Vi que sacaste la Biblia o un libro, no sé, pero... La Biblia, papá, tengo unos versículos poderosos, mire, en torno a esto, ¿no? Porque a mí me llama la atención que entonces el Señor quiere relacionarse con el pueblo de Israel, quiere vivir cerca de ellos y le da la dirección, la directriz a Moisés para crear ese lugar. Y dice allí Éxodo 25:2, diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, la tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. Y lo primero que yo encuentro aquí, Dilner, es eso, y quisiera que lo comentáramos. Vamos a ver si tú estás en el espíritu en relación a esto, ¿no? Pero cómo este texto que utiliza la lección nos habla de corazones motivados. El Señor podía haber ordenado, mire, ustedes salieron todos de Egipto. Yo le di a los egipcios el deseo de que les diera a cada uno de ustedes cuando pidieran buen oro, buenas perlas y todas estas cosas. Llegó el momento de que paguen lo que les toca, ¿no? Y compartan tanta cantidad para hacer el templo, pero el Señor no lo hace de manera arbitraria, porque el propósito de crear el santuario era diferente y era el de tener una relación con Dios. Por eso dice que les pidan una ofrenda para Él, la tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. Mira, yo creo que aquí, o sea, todo surge de un corazón agradecido por la libertad que Dios otorga. O sea, ellos, al reconocer quién era Dios y al ver su poder en sus vidas, entonces estuvieron dispuestos a darlo todo por Dios. O sea, yo, bueno, me lo imagino, ¿ok? Yo me imagino al pueblo de Israel realmente cuando le dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a construir un lugar para Dios. La gente salió alegre, motivada de ese lugar, buscó todas sus cosas y dijo, ¿sabes qué? Aquí está. Y cuando nosotros vemos la historia, dice que entonces Moisés tuvo que decirle, ya no traigan más nada, porque había en abundancia. Eso nace realmente de un corazón agradecido y un corazón que realmente reconoce que es Dios el que puede darnos la libertad a cada uno de nosotros. Si nosotros reconocemos realmente quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros también nos vamos a sentir motivados, no solamente a dar nuestros recursos, sino también a dar tiempo para Dios. Porque alguien pudiese pensar, no, que es solamente dinero. No, no se trata solamente de dinero. Se trata también de que nosotros podamos darle nuestro tiempo, nuestros talentos a Dios, porque Él ya lo dio todo por nosotros. Sí, y mira, Dilner, antes de seguir, porque quiero leer otro texto, quiero comentar que he visto que el pastor Isaac Cáceres, ¿no?, compartió uno de sus amigos desde la infancia. Dice el comentario Freddy Castellano, Pérez ha sido ese amigo desde la infancia. Aquí nuestro amigo Jason también coloca el nombre de Oscar Quirós como uno de sus amigos de infancia. Y queremos recordarle a todos los que están conectados, ¿no?, comparta el nombre de algún amigo con el que usted compartió de su infancia, algún vecino, algún familiar bastante cercano en el que usted encuentre esa amistad tan recíproca y tan libre de cualquier prejuicio, Bueno, saludamos al pastor Giovanni Nava, allí nos comenta Chabat Salón. Y entonces, abriendo la oportunidad, el pastor también tiene buenos amigos, puede comentar allí, etiquetar
a sus amigos de infancia, ¿no? Como hablábamos en la introducción de la lección. Dilner, y queremos mencionar ahora el versículo número 8, allí mismo del capítulo 25, y dice, y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. Y yo ya he hecho un apunte aquí de dos características en cuanto a ese texto, ¿no? Lo primero es que Dios no necesita una casa. Dios no necesita una casa. Y entonces volvemos a comentar lo que mencionamos hace un momento, qué propósito tenía el Señor con realizar ese hogar. La lección nos hablaba de que era un contexto para que nosotros pudiéramos relacionar el propósito que tenía, que era habitar con su pueblo. O sea, qué contexto tan especial el utilizar la figura del hogar para que nosotros podamos tener en mente lo que el Señor quería hacer con nosotros. Harán un santuario en mi honor y yo habitaré en ellos, en medio de ellos. Claro, y Dios es capaz de hablarle, y eso es lo lindo de Dios. Dios es capaz de hablarnos en nuestro propio lenguaje. ¿Okay? El pueblo de Israel había aprendido por mucho tiempo que los dioses de los egipcios y muchos dioses alrededor tenían grandes templos. ¿Okay? Y ellos habían aprendido precisamente de que sus dioses estaban allí. Pero fíjense que nosotros, bueno, ahora tenemos la capacidad de reconocer de que Dios no necesita una estructura para habitar. ¿Okay? O sea, nada lo puede encerrar, imagínense. El santuario no abarcaba todo la presencia de Dios, o sea, no podían encerrar a Dios ahí. Sin embargo, cada vez que ellos tenían la oportunidad de mirar hacia el santuario, ellos recordaban que la presencia de Dios estaba ahí. Y el santuario estaba ubicado de una forma estratégica, de tal manera que de donde tú estuvieses, en cualquier parte del campamento, pudieses girar tu rostro y poder ver el santuario. Eso nos recuerda también a nosotros que nosotros podemos buscar la presencia de Dios donde quiera que estemos. O sea, nosotros podemos, incluso si estamos en el lugar más oscuro o en el momento más oscuro de nuestras vidas, nosotros podemos voltear nuestra mirada y buscar a Jesús y ahí lo vamos a encontrar, porque Él quiere tener una cercanía con nosotros y es capaz de hacer cualquier cambio que nosotros necesitamos. Ahora, estamos llegando a un momento crucial, ¿no? Ya casi viene una pausa musical. Quería recordarte eso antes de tu comentario. Excelente, excelente. Vamos a ir a una pausa musical entonces y ya regresamos con este estudio de Inverso 360. Estamos de vuelta con Inverso 360, donde descubres tu identidad y vives tu propósito, no solo por Facebook Live, sino también al mismo tiempo por medio del circuito de Hub Radio Venezuela, por medio de Orión 99.7 FM, viene 106.1 FM y La Voz de Piñal 89.5 FM. Dilner, tengo una pregunta para ti, para el público. El que la responda mejor le va a ir bien. No vamos a ofrecer libros porque el que ofrece libros no está hoy. Entonces, nosotros ofrecemos elogiar su comentario y compartirlo. Mire lo que nos dice esta pregunta, Dilner. ¿Cómo podemos experimentar la presencia de Dios hoy, haciendo de nuestras vidas y comunidades un santuario donde Dios habita? ¿Okay? ¿Cómo podemos experimentar la presencia de Dios hoy, haciendo de nuestras vidas y comunidades un santuario donde Él habite? Y a los amigos que nos escuchan por medio de la radio, por medio del Facebook, le invitamos a que deje su comentario. Vamos a compartir esta idea. ¿Qué nos dices tú, Dilner? Cuéntanos. Bueno, yo creo que una de las cosas por las cuales experimentamos la presencia de Dios precisamente es a través de nuestra relación de comunión y estudio. ¿Okay? Cada vez que nosotros oramos y estudiamos la palabra, podemos nosotros experimentar la presencia de Dios. Ahora, esa presencia que nosotros tenemos con Dios, esa relación, mejor dicho, esa relación que nosotros tenemos con Dios al estudiar y orarlo a través de la palabra de Dios, entonces nosotros la expresamos a nuestra comunidad a través de nuestras relaciones. Porque si Dios está, entonces hay amor, ¿ok? Y no solamente hay amor para la familia, ¿ok? Sino que hay un amor o una expresión de forma diferente ahora hacia tu comunidad. O sea, cuando tú sientes que la presencia de Dios está en tu vida, tú vas a reflejarlo en tu comunidad. O sea, la gente o tus vecinos deberían experimentar también un cambio. Parto desde ese punto. Y vamos a ver qué dicen. Así que nuestros amigos pueden ir comentando también qué piensan acerca de esta pregunta. Sí, vamos a desarrollar algo aquí mientras podemos leer algunos de sus comentarios, Dilner. Y es que, mira, volvemos a hablar de la casa de Dios, ¿no? De ese lugar al que el Señor estaba haciendo un llamado para que el pueblo de Israel pues llevara sus ofrendas de forma voluntaria e iniciar la construcción. Y era un santuario donde el Señor deseaba habitar con ellos. Ahora,
el santuario iba a ser un lugar físico que recordaba algo especial. ¿Qué recordaba el santuario si no había un ídolo? Porque es interesante que esto surge, estamos en el capítulo 25, ¿no? Y en el capítulo 20 se les dijo que no podían o no debían hacer imagen. Quiere decir que en el santuario no se iba a colocar una imagen de Dios, no se iba a colocar una imagen de alguna figura, no se podía, no, que vamos a sembrar este árbol porque este es el árbol que vamos a adorar, que no había eso. Era un lugar físico, pero tenía un sentido muy interesante, ¿no? Y es que hablaba de la presencia, o lo que era importante no era el lugar, sino la presencia. ¿Qué presencia? Es la pregunta. Bueno, precisamente la presencia de Dios. Y hay un versículo que nosotros encontramos en Éxodo 26:33. Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, en esta casa nosotros vamos a ver que existen unas separaciones. ¿Okay? Está el atrio, está el lugar santo, pero está el lugar santísimo, ¿verdad? Que era precisamente una habitación en donde Dios o la presencia de Dios moraba. ¿Ok? Era el lugar más significativo donde estaba la presencia de Dios. Y más tarde, en la historia judía, entonces se iba a utilizar una palabra que algunos han escuchado tal vez en algún canto o han escuchado en alguna frase, ¿verdad? Que es el... Sí. Escucharon el video que vamos a subir pronto, más tardecito, sale un reel calientico de... Entonces van a encontrar la palabra Shekinah, ¿ok? Y es precisamente para describir la presencia de Dios sobre el arca del pacto, ¿ok? Entonces fíjate que dentro de esa misma casa, de ese mismo, del santuario que Dios había mandado construir, entonces ahí, en ese lugar santísimo, era el lugar donde estaba la presencia de Dios. O sea, se manifestaba Dios mismo en ese lugar. Y qué lindo es eso, o sea, que nosotros podamos tener la seguridad de que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y la pregunta que nosotros también debemos hacernos para este tiempo es si la presencia de Dios está en nuestras vidas y en nuestros hogares. ¿Okay? Porque tal vez no tengamos aquí en el vecindario, por ejemplo, yo vivo en un conjunto residencial. Yo no puedo decir, bueno, por aquí está el apartamento de Dios. Pero yo tengo que preguntarme es si Dios realmente está habitando aquí conmigo, especialmente en mí, ¿verdad? Que nos hemos convertido entonces en el santuario donde habita el Espíritu Santo. Por aquí Ariane nos escribió. Llegó un comentario. Para que lo leas, Manuel. Ok, dice, el santuario representaba la presencia de Dios en el pueblo y también era una manera didáctica de enseñarle al pueblo de Israel el plan de redención. Y el comentario de Ariane y Diller me parece muy acertado por eso que estaba mencionando, ¿no? El santuario era ese lugar físico que nos recordaba la presencia de Dios, pero al mismo tiempo tenía otro simbolismo que a mí me llama la atención bastante porque tú lo mencionaste hace un momento y el pueblo de Israel le tuvo miedo al Señor cuando en el Sinaí se le dio la ley, ¿no? Y entonces el santuario también se servía como refugio. La lección utilizaba la palabra ocultaba el poder de Dios para que el pueblo se pudiera sentir seguro. Mira esa frase tan interesante. O sea, ellos tenían la seguridad de que la presencia de Dios estaba con ellos, de que el poder de Dios estaba con ellos, pero no algo que les iba a causar temor, sino que estaba de una forma que ellos podían sentirse seguros. Y en referencia a lo que mencionabas de la Shekinah, quería mencionar cómo también entendemos que la Shekinah era la presencia de Dios, ¿no? Y era la presencia de Dios lo que hacía ese lugar santísimo. O sea, ¿por qué el lugar era santo o santísimo? ¿Qué sentido tenía que el lugar fuera santo o santísimo? ¿Qué relevancia tenía si no era la presencia de Dios? Y me gusta, hice un apunte que dice, no ídolos. O sea, en el lugar santísimo no iban a haber ídolos. En el santuario no iban a haber ídolos, pero sí había la presencia del Dios altísimo, del Dios todopoderoso, del Dios real. Y esa era la diferencia precisamente del santuario de otros lugares que se habían creado para dioses. ¿Ok? Porque los otros pueblos, como los cananeos y los egipcios, habían construido grandes estructuras para colocar sus ídolos ahí. ¿Ok? Y entonces la gente iba y se acercaba a sus ídolos. Pero, o sea, como no eran dioses reales,
como eran dioses reales, no iban a sentir la presencia o el poder de sus dioses. Pero el pueblo de Israel, al tener la presencia de Dios, iban a tener a Dios con ellos, ¿ok? Y me imagino que era una experiencia totalmente distinta a la que se podía experimentar en cualquier otro lugar en donde había un tallado o una imagen de cera o de otro material. ¿Sabes? Hay un versículo que se encuentra en Isaías 6:2 que dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía alas, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies, y con dos volaba. Aquí hay una frase que voy a compartir con ustedes que dice: el Eterno vivía allí, pero contemplar su tan puro y santo era mortal para el hombre caído. En la presencia de Dios hay una gloria y un poder sobreacogedores que hacen que incluso los ángeles velen su rostro. Imagínate que ahora en el santuario, entonces, en el lugar santísimo, no podía entrar cualquier persona. O sea, aunque todos sabían que la presencia de Dios estaba ahí y se manifestaba con poder, no todos tenían acceso al lugar santísimo, pero todos tenían acceso al santuario que había sido construido. Porque Dios está con nosotros. Y eso es precisamente entonces lo que después vamos a ver en el libro del Evangelio de Juan. ¿Okay? Cuando ahora, en Juan 1:1, nosotros vamos a ver que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Okay? Y es interesante porque Dios ahora comienza no solamente... Dios no solamente estaba la presencia, ¿okay?, en el santuario celestial, sino que ahora, al desarrollarse la historia del Nuevo Testamento, es el mismo Dios que ahora está con su pueblo. Y ahí sí, y algunos lo experimentaron. Imagínate ser el vecino de Jesús. ¿Okay? Ahí sí no había escapatoria. O sea, eras el vecino de Jesús, eras el vecino del Mesías. O sea, es entre... no sé cómo se mezclan emociones. ¿Ah? Entre terrible y poderoso. Así es. Todo dependía realmente de la relación que tuvieras con el Señor. Por aquí tenemos algunos mensajitos. Nixabel nos dice: feliz sábado, Dios les bendiga. Saludos desde aquí, desde La Pedrera. Saludos y un feliz sábado. Te mandamos un fuerte abrazo desde esta transmisión especial. Ariadne nos dice: para el sumo sacerdote, entrar directamente a la presencia de Dios debía tener una preparación previa y rigurosa. Aquí entra una pregunta muy personal. ¿Me estoy preparando yo para estar en la presencia de Dios? Así es. El santuario tenía que cumplir ciertas reglas para poder entrar a ese lugar. Incluso sus vestiduras tenían algunas campanas, de tal manera que si alguien no había confesado su pecado o él mismo estaba impuro, podía morir y tenían que sacarlo de ese lugar. Pero hasta el momento no tenemos algún sacerdote que haya pasado por eso, porque realmente estaban en la búsqueda de la presencia de Dios. Y por aquí Jason nos dice un fuerte amén. Así es, Dios está ayudándonos a prepararnos para estar en su presencia. Emanuel, ¿qué ibas a decir? Cuéntanos. Tenemos varias preguntas aquí para filosofar. Pero antes de más que filosofar, ¿no?, interpretar y racionalizar la palabra del Señor, quería mencionar eso que estabas expresando, ¿no? Tú nos llevas a Juan capítulo 1, versículo 1, hablando ahora de Jesús como la revelación del Padre. Y yo creo que hay un contraste ahí muy significativo, porque yo hace un momento estaba mencionando cómo el santuario ocultaba un poco el poder de Dios, ¿no? Pero vemos que en Jesús el poder de Dios se revela completamente. Tengo aquí el texto número 14, ahí mismo del capítulo 1 del Evangelio de Juan, que dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. Y mira, si hay una frase que yo subrayé en la lección porque me pareció bonita, lo único que no hice fue tuitearla, pero próximamente, la palabra tuitear yo creo que cambió, ¿cómo se dirá ahora que la red se llama X? Y la frase es la siguiente, dice: Dios se humanó y derribó las barreras entre lo divino y lo humano. Esa frase es poderosa, ¿no? Y resume cómo completamente en Cristo
se expresa el poder y la gloria de Dios para que haya salvación y vida eterna para cada uno de nosotros. Y ahora sí vamos con... También lo que dice Hebreos 2. Déjame leer aquí Hebreos 2:11 y no vamos para allá. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ese propósito de Dios estar con nosotros es crear precisamente un proceso de santificación, pero también de relación, o sea, de familiaridad con nosotros. O sea, nosotros tenemos un Dios que es cercano. No es un Dios que tú tienes que recorrer grandes kilómetros para que Él pueda escucharte, o que tengas que hacer grandes sacrificios de caminar descalzo para tú poder encontrarte con Él. No, realmente Dios dejó todo, ¿ok?, para acercarse a nosotros a través de Jesús. Y eso nos puede dar la seguridad de que nosotros tenemos a alguien que realmente nos entiende, ¿ok? Nos entiende y que puede transformar nuestra vida por completo. ¿Tú leíste Hebreos capítulo 2, versículo qué? 11, el versículo 11. 11, bueno, vamos a sumarle ahí porque tu explicación viva en el contexto de los otros dos textos, ¿no? El 17 y el 18 dice, por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todos, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo, puesto que él mismo sufrió la tentación. Es poderoso para ayudar a los que son tentados. Amén. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer, ayudarnos. Eso es lo más lindo que nosotros podemos tener de la vida cristiana, el saber que tenemos un Dios que es cercano. O sea, a veces en la vida nosotros vamos a sentirnos que estamos en oscuridad, a veces podemos sentirnos que hay grandes dificultades en nuestras vidas, pero nunca olvidemos que la presencia de Dios está allí para precisamente obrar en nuestras vidas, para darnos seguridad y para recordarnos que el Señor tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. ¿Sabes, Emmanuel? Estamos llegando casi al final del día de hoy. Y queríamos que habláramos un poquito rápidamente acerca de ver la gloria de Dios. Se vio en el templo, ¿verdad? Y mucha gente quería seguir viendo esa gloria de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos verla ahora? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Por aquí nos escribe Gerson. Nos dice, Cantón Barinas, full sintonía. La familia Angarita. Mira, creo que es familia tuya. Papá. Ay, bueno, saludos. Y por aquí tenemos un comentario poderoso de Anaís Salcedo. Dice, todos estamos invitados a estar en la presencia de Dios. Él ya dio el primer paso al mostrarnos su amor incondicional. Queda de nuestra parte acercarnos a su presencia, atrevernos a conocerlo de forma íntima, y así su presencia se muestra en nuestra vida y los demás lo vean en nosotros. Wow, buen comentario poderoso. Bueno, muy bueno. Una pregunta tengo por acá. Una pregunta para que nuestros amigos interactúen y nosotros también que tratemos de darle respuesta. Dice, ¿qué lugar especial tienes para sentir la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué lugar especial tienes para sentir la presencia de Dios en tu vida? Yo creo que con respuesta a esa y a esta otra, vamos a agregar una más. Podemos ir cerrando y dice, ¿cómo puedes hacer de tu vida un santuario donde otros encuentren la presencia de Dios? La primera es qué lugar especial tienes para sentir la presencia de Dios en tu vida, y la segunda es cómo puedes hacer de tu vida un santuario donde otros encuentren la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Responde tú, respondo yo, responde a nuestros amigos en los comentarios. Bueno, yo creo que uno de los lugares, más que lugares, creo que la soledad es una de las oportunidades para poder sentir la presencia de Dios. Especialmente cuando uno se retira a un lugar donde no hay tanta bulla, tantas distracciones. Tú puedes pasar un tiempo especial de conexión con Dios y sentir su presencia. ¿Ok? Creo que es uno de los lugares. Y la segunda pregunta, ¿cómo es que era? ¿Cómo puedes hacer de tu vida un santuario donde otros encuentren la presencia de Dios? Bueno, creo que eso va relacionado con dos cosas. Uno, en tratar
de dejarle todas tus cargas a Dios, de despojarte todas esas cosas que pueden hacer daño, ¿ok? Y número 2, al pasar tiempo con Dios. O sea, creo que todos nosotros somos como una taza. Cuando tú te llenas de Dios hasta que rebose, eso es lo que tú vas a dar. Pero si tu taza está llena de otras cosas que no edifican, eso es lo que tú vas a dar. Al final vas a reflejar eso. Entonces creo que al nosotros conectarnos con Dios, vamos a ser un reflejo de que la presencia de Dios está en nuestro santuario. Así que, Emanuel, ¿qué piensas tú? Yo pienso muchas cosas, soy un pensador. Yo recuerdo unas lecciones o algunas lecciones atrás, o era la anterior, ¿sí? La que nos hablaba de ese altar de adoración, ¿no? Y de forma especial tú hiciste mención en eso. ¿Qué lugar especial tienes tú para sentir la presencia de Dios? Todos deberíamos tener un altar en nuestro hogar, deberíamos tener un espacio, deberíamos tener un tiempo para estudiar la palabra del Señor, para orar, para practicar, ¿no?, esas disciplinas espirituales. Algunos van al gimnasio, hacen CrossFit, salen a trotar, ahora practican el senderismo y todo eso está bien, pero entonces hay que tener también en cuenta las disciplinas espirituales para tener una vida espiritual robusta y sobre todo para relacionarnos con Dios. El Señor creó el santuario con el propósito de que el pueblo de Israel sintiera su presencia. Así que si nosotros buscamos su presencia cada día, nos relacionamos con Él, podemos sentirlo tan cercano que las otras personas puedan ver la presencia de Dios en nosotros. Yo creo de forma final, Dilner, que la respuesta a esta pregunta puede ir muy en relación con la lección de la semana pasada. Adorar al Señor en su templo, en su día de reposo, preparado para que nos encontremos con Él, es una oportunidad también que tenemos para mostrarle a las otras personas cómo sentir la presencia de Dios y al mismo tiempo para que conecten con el Espíritu Santo. Amén. Muchachos, hemos llegado al final de esta lección, del repaso de esta lección, y no queremos irnos sin antes decirle que recuerden siempre que Dios quiere habitar con nosotros. Él, al igual que el pueblo de Israel, fue su vecino, ahora Él quiere habitar con nosotros, estar con nosotros para siempre. Por eso su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Otra cosita también que queremos decirle es que ustedes pueden ampliar más acerca del tema del santuario, ¿verdad? A través de los capítulos del 25 en adelante, pueden descubrir que cada uno de los elementos del santuario hacen una referencia a Jesús y va a mostrarles precisamente cómo Dios quiere seguir actuando en la vida de cada uno de nosotros. No limiten su estudio solamente a esto, sigan avanzando, profundizando más en la presencia de Dios. Hoy es un tiempo para nosotros seguir buscando la presencia de Dios y hacer que la Shekinah resplandezca en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro vecindario y también en nuestras iglesias. Emmanuel, ¿palabras finales? Palabras finales. Que cada uno de nosotros sienta la presencia de Dios en su vida. Es el deseo de este servidor, porque sé que es el deseo del Señor, que podamos experimentar su presencia en este momento en la compañía del Espíritu Santo. Así es, así que le deseamos un feliz sábado y le recordamos que estuvimos también en el circuito de Hawk Radio Venezuela. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.